Bienvenidos al podcast número 4 de nuestro canal Profesor Siul. Prepárense para zambullirnos en el mundo de los derechos de autor en Chile. Quizás estén pensando, derechos de autor suena un poco árido, ¿no? Puede ser. Pero créeme, es mucho más fascinante de lo que parece. Totalmente. ¿De verdad? Es algo que nos toca a todos, desde artistas creadores hasta cualquiera que consuma contenido cultural. Exacto. Y para esta inmersión profunda nos vamos a basar en la guía del gobierno chileno. Guía Derechos Autor 2020.pdf para desmenuzar qué se protege, quiénes se benefician y algunos casos de la vida real que de verdad les van a sorprender. Precisamente. Sí. Y aunque la guía usa términos legales, vamos a ir paso a paso para que todos lo entendamos. Me parece perfecto. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente los derechos de autor y en qué se diferencian de los derechos conexos? Buena pregunta. El derecho de autor es como una propiedad que se te otorga automáticamente al crear algo. Una canción, un libro, una pintura. No necesitas registrarlo para tenerlo. Espera. O sea, si yo ahora mismo compongo una canción, ya tengo derechos sobre ella. Así es. Lo importante es que se protege la forma en que expresas una idea, no la idea en sí. Por ejemplo, la historia de amor prohibido entre familias ya existía antes de Romeo y Julieta. Claro. Shakespeare no inventó la idea, pero su expresión de esa idea, su obra sí está protegida. Entiendo. ¿Y los derechos conexos? ¿A quién protegen esos? A los que ayudan a difundir o interpretar una obra. Por ejemplo, si un músico toca esa canción que acabas de componer, el sello discográfico que la produce, o el canal de televisión que la transmite, todos ellos tienen derechos conexos. Ya veo. Es como un ecosistema donde todos los involucrados tienen algún tipo de derecho. Ahora, hay una sección en esta guía que me llamó la atención, las obras derivadas. ¿Puedes explicarnos eso? Claro. Imagina que traduces Don Quijote al inglés. Esa traducción sería una obra derivada. Ajá. No puedes simplemente publicarla como si fuera tuya. Necesitas permiso del autor original, o en este caso de sus herederos. Tiene sentido. Pero la guía también habla de un caso sobre una guía turística de Viña del Mar. Exacto. Eso también es una obra derivada. Y es un caso fascinante porque demuestra que incluso recopilar información que ya existe puede tener suficiente originalidad para ser protegido. Claro, solo si hay un esfuerzo creativo en la forma en que se presenta. O sea que no basta con copiar y pegar información de otros sitios web. No tiene que haber un valor agregado. Sí. En el caso de la guía turística, la selección de lugares, la forma en que se describen las fotos que se utilizan, todo eso, puede ser considerado original y por lo tanto protegido. Ahora entiendo. La guía menciona una enorme cantidad de obras que están protegidas. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos que quizás no se nos ocurran a simple vista? Claro, además de las típicas como libros o películas, también se protegen cosas como diseños textiles, planos arquitectónicos, incluso coreografías. Wow. Nunca hubiera pensado en eso. Pero, ¿por cuánto tiempo dura esta protección? ¿Es para siempre? No, no es para siempre. En general, los derechos de autor duran toda la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento. Hay algunas excepciones, pero esa es la regla general. ¿Y qué pasa después de esos 70 años? La obra se convierte en algo que cualquiera puede usar libremente. Exactamente. Pasa a ser parte del patrimonio cultural común, es decir, que entra al dominio público. Imagina poder adaptar una sonata de Mozart para tu próximo álbum sin tener que pedirle permiso a nadie. Eso sería increíble. Aunque supongo que hay que tener en cuenta los derechos morales. ¿Verdad? No puedo decir que yo compuse la sonata de Mozart. Claro que no. Claro. Los derechos morales como el derecho a la paternidad de la obra se mantienen incluso cuando la obra pasa a dominio público. Tiene sentido. Mm. Entonces, ¿qué puedo hacer exactamente como titular de derechos de autor? ¿Qué poder me da? Te da dos tipos de derechos, los morales que ya mencionamos y los económicos. Estos últimos te permiten controlar la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de tu obra. La guía también habla de diferentes tipos de contratos, ¿verdad? Como por ejemplo los contratos de edición para libros. Sí, y es crucial que los autores entiendan lo que firman. Por ejemplo, un contrato de edición, el autor le cede al editor el derecho a imprimir y vender el libro, pero conserva la mayoría de los demás derechos. Es como alquilar tu obra para que alguien la publique, pero sigue siendo el dueño. Exactamente. Y hay muchos otros tipos de contratos, cada uno con sus particularidades. Muy bien. Ahora pongámonos en la piel de alguien que quiere usar una obra protegida. Digamos que soy un músico y quiero usar un fragmento de una canción folclórica chilena en mi nuevo tema. ¿Qué necesito saber según esta guía? En ese caso, necesitas obtener una licencia del titular de los derechos de autor. La licencia es un permiso para usar la obra bajo ciertas condiciones como la duración, el territorio y el pago. ¿Y cómo se diferencia eso de una cesión de derechos? En la cesión, el titular transfiere sus derechos de forma más permanente. Es como vender tu obra por completo. La guía proporciona modelos de contrato para ambos casos,
y es importante que los autores sepan lo que están firmando porque hay muchas cláusulas que pueden ser complejas. Suena a que hay que tener mucho cuidado con los contratos. Ahora la parte que me pareció más interesante, las limitaciones. ¿Puedes contarnos más sobre estas excepciones a los derechos de autor? Claro, las limitaciones son situaciones específicas donde la ley permite usar una obra protegida sin necesidad de pedir permiso al autor. Por ejemplo, puedes citar un fragmento corto de un libro con fines educativos o tocar una canción en una reunión familiar sin fines de lucro. eso me alivia. Pensaba que necesitaba permiso para todo. No te preocupes, la ley busca un equilibrio entre proteger a los creadores y permitir el acceso a la cultura. Pero ojo, estas excepciones son muy específicas. No puedes usar cualquier obra de cualquier manera con la excusa de una limitación. Entiendo. Entonces, digamos que alguien quiere usar mi obra sin permiso. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se hacen cumplir los derechos de autor en Chile? Bueno, en Chile existen las sociedades de gestión colectiva, como la SCD, que ayudan a los autores a defender sus derechos. Es como un sindicato para artistas. Exactamente. Ellos se encargan de gestionar las licencias, recaudar regalías e incluso iniciar acciones legales contra quienes infringen los derechos de autor. Ser miembro es opcional, pero sin duda facilita mucho las cosas para los creadores. Me imagino que en el mundo digital, con tantas plataformas de streaming y contenido online, estas sociedades son más importantes que nunca. Sin duda, el panorama digital ha multiplicado las formas en que se pueden utilizar las obras y es un desafío constante para la ley y para estas organizaciones. Hablando de desafíos, esta guía se publicó en 2020, antes del boom de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que el contenido generado por IA está impactando los derechos de autor? Es una pregunta fascinante y que aún no tiene una respuesta clara. Si un algoritmo crea una canción o escribe un libro, ¿quién es el dueño de los derechos? El programador. El usuario que lo utiliza. Claro, porque la guía se basa en la idea de un autor humano. ¿Cómo encaja la IA en ese esquema? Es un debate que está en pleno desarrollo. Algunos expertos creen que la IA es solo una herramienta y que el autor sigue siendo el humano que la utiliza. Otros argumentan que la IA puede tener un grado de autonomía que justificaría reconocerle algún tipo de derecho sobre sus creaciones. Suena complicado. Quizás en el futuro tengamos que hablar de derechos de autor de guía. Es posible. La ley siempre ha tenido que adaptarse a los avances tecnológicos y este no será la excepción. Volviendo a la guía, me llamó la atención el énfasis en los derechos morales del autor. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, los derechos morales son inalienables, es decir, que el autor no puede renunciar a ellos. Protegen la conexión personal del autor con su obra. Por ejemplo, el derecho a la paternidad garantiza que el autor sea reconocido como creador de la obra, incluso si cede los derechos económicos. Y el derecho a la integridad, ¿verdad? Que nadie puede modificar la obra de forma que perjudique la reputación del autor. Exacto. Imagina que un pintor vende un cuadro, pero luego el comprador lo pinta de otro color o le agrega elementos que no estaban en la obra original. El autor original podría reclamar por la violación de su derecho a la integridad. Es interesante que los derechos morales se mantengan incluso después de que una obra pasa al dominio público. Así es. Es un reconocimiento a la importancia de la conexión del autor con su obra más allá del aspecto económico. Hablando de dominio público, la guía habla del patrimonio cultural común. ¿Puedes contarnos más sobre eso y por qué es importante? El patrimonio cultural común son todas las obras que han pasado el dominio público, es decir, que ya no están protegidas por derechos de autor y pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona. Es un tesoro cultural que enriquece a la sociedad. Claro, como las obras de Mozart o Cervantes. Pero no existe el riesgo de que se exploten estas obras sin ningún control. ¿Cómo se asegura el uso responsable del patrimonio cultural común? Es una preocupación válida. Aunque las obras en el dominio público pueden ser utilizadas libremente, no significa que se pueda hacer cualquier cosa con ellas. Sigue existiendo la obligación de respetar la autoría original y de no utilizarlas de forma que se distorsione su sentido o se perjudique su valor cultural. Me alegra saber que hay mecanismos para proteger el patrimonio cultural común. Y ahora hablemos de algo un poco menos agradable, las infracciones. ¿Qué tipos de infracciones a los derechos de autor se mencionan en la guía? La guía describe varios tipos como la reproducción o distribución no autorizada de una obra, la comunicación pública sin permiso, la ilusión de medidas tecnológicas de protección y, por supuesto, la piratería y el plagio. Suena que hay muchas formas de meterse en problemas con los derechos de autor. ¿Y cuáles son las consecuencias de infringir la ley? Las sanciones varían según la gravedad de la infracción, pero pueden ir desde multas hasta penas de prisión. Además, el autor afectado puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Es bueno saber que hay consecuencias serias para quienes roban el trabajo de otros.
La guía menciona una unidad policial, especializada en investigar esos delitos, ¿verdad? Sí, se llama BRIAPI, y se encarga de perseguir la piratería y otros delitos relacionados con la propiedad intelectual. Cualquier persona puede denunciar una infracción ante la BRIAPI, y ellos se encargarán de investigar, y si corresponde llevar el caso a la justicia. Me parece fundamental que existan mecanismos para proteger a los creadores. Ahora, volviendo a las excepciones a los derechos de autor, las limitaciones, mencionaste que son muy específicas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de situaciones donde se puede usar una obra protegida sin permiso? Claro, la ley establece una serie de excepciones y cada una tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, se permite la reproducción de una obra con fines educativos siempre que se trate de un uso limitado y sin fines de lucro. O sea que un profesor podría fotocopiar un capítulo de un libro para sus alumnos sin tener que pedir permiso al autor. En principio sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como la cantidad de material que se copia, el número de copias que se hacen y que el uso sea estrictamente educativo y sin fines de lucro. Entiendo. ¿Y qué pasa con el uso personal de una obra? ¿Puedo hacer una copia de un CD de música para escucharlo en mi casa? La ley permite hacer copias privadas de una obra para uso personal siempre que se trate de una copia única y que no se utilice con fines comerciales. Pero, ojo, esto no se aplica a las obras que se obtienen ilegalmente, como por ejemplo a través de la descarga pirata. Es decir, que si descargo una canción de forma ilegal, no puedo argumentar que estoy haciendo una copia privada para uso personal. Exactamente. La excepción solo se aplica a las copias que se hacen a partir de una fuente legítima, como por ejemplo un CD original que has comprado. Ya veo. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidades? ¿Hay alguna excepción para ellos? Sí, la ley reconoce la importancia de facilitar el acceso a la cultura a las personas con discapacidades, y por eso permite la adaptación de obras para que puedan ser disfrutadas por personas con limitaciones visuales auditivas o de otro tipo. Por ejemplo, se permite la creación de audiolibros para personas con discapacidad visual o la traducción a lengua de señas para personas con discapacidad auditiva. Me parece una medida muy justa. Es importante que la ley tenga en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos. ¿Hay alguna otra excepción que sea importante destacar? Sí, hay una excepción que permite el uso de obras con fines de investigación siempre que cite la fuente y que el uso no tenga fines comerciales. Esto es fundamental para que la investigación científica y académica pueda avanzar. Entiendo. Entonces, aunque la ley protege los derechos de autor, también reconoce la importancia del acceso a la cultura, la educación y la investigación. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre los derechos de los creadores y el interés público. Y hablando de interés público, la guía menciona el rol del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la promoción del conocimiento sobre derechos de autor. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, el Ministerio tiene la responsabilidad de difundir información sobre derechos de autor, organizar campañas de sensibilización y fomentar el respeto por la propiedad intelectual. En este sentido, programas como este podcast son realmente importantes, ya que contribuyen a que la gente conozca sus derechos y responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Cuanto más sepamos sobre derechos de autor, mejor podremos proteger la creatividad y el acceso a la cultura. Y hablando de eso, me parece que ya hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda en los derechos de autor en Chile. Sí, hemos explorado los conceptos clave, analizado casos del mundo real, debatido los desafíos de la era digital y todo en español. Exacto. Para que nuestros oyentes de Profesor Sewell puedan comprender a fondo este tema tan importante. Esperamos que esta inmersión profunda haya sido útil e informativa. Sin duda. Y antes de despedirnos, me gustaría destacar la importancia de la educación en materia de derechos de autor. En el mundo digital actual es fundamental que tanto los creadores como los usuarios comprendan sus derechos y responsabilidades. Sí. Realmente me sorprendió la cantidad de situaciones donde se puede usar una obra protegida sin permiso. Al principio pensé que era mucho más restrictivo. Sí, la ley chilena busca un equilibrio, ¿no? Proteger a los creadores, pero también reconoce que el acceso a la cultura y la información es fundamental para la sociedad. Me imagino que estas excepciones, las limitaciones, son un tema de debate constante, ¿no? Siempre está claro cuándo se puede aplicar una excepción. Por supuesto, las excepciones a los derechos de autor siempre generan discusiones. Claro. Especialmente en el mundo digital donde todo cambia tan rápido. Claro. A veces hay zonas grises, casos que no están del todo claros, y ahí es donde la interpretación de la ley se vuelve crucial. Claro, porque la ley no puede prever todas las situaciones posibles, sobre todo con los avances tecnológicos que hay hoy en día. Exacto, por eso es importante tener un sistema legal flexible, ¿verdad?
que pueda adaptarse a las nuevas realidades. Y también es fundamental que los jueces estén bien capacitados en temas de propiedad intelectual para que puedan tomar decisiones informadas. Mencionaste que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene un rol importante en la promoción del conocimiento sobre derechos de autor. ¿Qué tipo de iniciativas llevan a cabo? Bueno, el Ministerio realiza diversas actividades como talleres, seminarios y publicaciones para informar a la gente sobre sus derechos en este tema. También tienen un sitio web con información actualizada sobre la legislación chilena, modelos de contrato y otros recursos útiles. Me parece genial que haya recursos disponibles para que la gente se informe, Cari, porque a veces puede parecer un tema muy complejo y lleno de tecnicismos legales. Sí, y es normal que la gente tenga dudas. Claro. Por eso es importante que las instituciones públicas como el Ministerio jueguen un rol activo en la educación y la sensibilización sobre estos temas. También hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito brindando asesoría legal y apoyo a los creadores. Y programas como este podcast, ¿verdad? Por supuesto. Donde podemos hablar de estos temas de forma accesible para todos. Exactamente. Es fundamental que haya espacios donde se pueda hablar de derechos de autor de forma clara, sin tecnicismos, y que la gente pueda hacer preguntas y resolver sus dudas, porque al final la protección de la creatividad nos beneficia a todos. Totalmente, de acuerdo. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inversión profunda en los derechos de autor en Chile. Ha sido un viaje fascinante lleno de información útil y reflexiones interesantes. Sí, un placer compartir este espacio contigo y con los oyentes. Igualmente. Espero que esta guía les haya servido para comprender mejor cómo funcionan los derechos de autor en Chile y que se animen a seguir explorando este tema tan importante. Sin duda. Y a nuestros oyentes les recordamos que si quieren profundizar en ese tema, pueden consultar la guía completa del gobierno chileno. Guía Derechos Autor 2020.pdf, que está disponible en línea de forma gratuita. Es un recurso muy completo y actualizado con información detallada sobre todos los aspectos que hemos conversado hoy. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta aventura intelectual. Hasta la próxima.